Miércoles 28 de enero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron al borde del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos que caen al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, el Evangelio nos presenta la famosa parábola del sembrador, una parábola que repercutió profundamente en la primera comunidad cristiana, y eso lo podemos ver porque quedó consignado en los 3 evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a sacar 3 enseñanzas de esta parábola. Primero, el sembrador siembra en todos los terrenos. Segundo, cómo preparar el terreno. Tercero, claro si quieres, oscuro si no quieres. Vamos con el primer punto. El sembrador siembra en todos los terrenos. En la parábola podemos ver con toda claridad que el sembrador es Dios, que siembra una semilla que es la palabra de Dios. Y esta semilla cae en todo tipo de terrenos. De tal manera que Dios no ha escogido a algunos para la salvación y a otros para la condenación, a algunos para que se les predique la palabra y a otros para que se les mantenga oculta. No, tal como lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es interesante ver cómo en la parábola es la misma calidad de semilla y la misma cantidad de semilla la que cae en todos los terrenos. Con eso entendemos que Dios misteriosamente va conduciendo a las almas a su encuentro y a todos da oportunidad para que le vamos conociendo. Pensemos en aquellas personas que llevan años lejos de la fe y sin embargo, a través de un retiro espiritual, a través de una predicación, incluso a través de algún acontecimiento doloroso, tienen oportunidad para convertirse.
para escuchar la palabra. Nadie podrá decir, Señor, no me diste oportunidad para escuchar tu palabra. No, siempre el Señor, por caminos solo conocidos por la gracia, buscará la manera de llegar a todos los corazones para que de alguna manera se les anuncie el Evangelio. Aquí también hay una enorme responsabilidad de parte de nosotros, que debemos esforzarnos para que la semilla llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Segundo, ¿cómo preparar el terreno? Queda claro entonces que el problema no es la semilla, sino el terreno. Nuestro corazón debe prepararse adecuadamente para que sea tierra buena, de tal manera que el Evangelio pueda dar fruto abundante. Y en la parábola el Señor nos muestra cómo hemos de preparar el terreno. En primer lugar, nos habla de una semilla que cayó al borde del camino. Esto significa que para nosotros la semilla debe ser sembrada en el centro del corazón y no en las laderas y no en los lugares tangenciales del corazón. Esto significa que debemos dar centralidad al Evangelio, a la fe, a la vida espiritual. Lo espiritual no puede ser para nosotros algo así como lo que bordea mi vida, lo que bordea mi corazón, aquellas cosas que no están en el centro, sino que están alrededor. No, debe ser lo esencial, porque cuando para mí el Evangelio, Cristo, la fe, mi religión, se convierte simplemente en algo accidental, en algo secundario, entonces lo que aprendo fácilmente es arrebatado por el enemigo. Y por eso dice el Señor que vienen los pájaros y se llevan la semilla. También nos advierte el Señor que debemos quitar las piedras en nuestro corazón que podrían no dejar profundizar la palabra. El Señor acá habla de la inconstancia natural que tenemos. Es decir, recibimos el Evangelio con entusiasmo, pero fácilmente nos desanimamos por los problemas, por las contradicciones que el mismo Evangelio implica. Y aquí el Señor nos está advirtiendo que en muchas ocasiones empezar a seguirle implicará contradicciones por su palabra. Lo ha dicho el Señor en muchas ocasiones en el Evangelio. Bienaventurados vosotros cuando por causa mía os insulten y levanten contra ustedes calumnias. Alégrense y muéstrense contentos porque así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esto significa que evidentemente el seguir al Señor implicará algún tipo de contrariedad y debemos preparar nuestro corazón para eso. Incluso debemos arrancar las espinas que pueda haber allí. Y estas espinas, explica muy bien el Señor qué significan: las preocupaciones de la vida, los afanes por las riquezas, los deseos desordenados que van robando la paz en mi corazón y que no dejan fructificar la semilla. Todo esto significa que hay que hacer un trabajo al interior del corazón. Es un trabajo que en la teología espiritual se llama la ascética, es decir, el desprendimiento de todo aquello que pueda impedir el crecimiento de la semilla de la palabra en mi corazón. Solos no somos capaces, necesitamos la ayuda de la gracia, necesitamos pedirle a Dios que disponga nuestro corazón. Debemos decirle al sembrador, no solamente pon la semilla en mi corazón, sino que dispón la tierra de mi alma, quiebra esta tierra, árala, voltéala, límpiala, purifícala, para que pueda producir fruto abundante esa semilla que vas a sembrar. Tercero, claro si quieres, oscuro si no quieres. El Evangelio nos narra una serie de expresiones algo complejas que el Señor dice a sus discípulos. Dice que para los de afuera todo es oscuro y por más que miren no verán, por más que oigan no entenderán, a no ser que se arrepientan y sean perdonados. Aquí el Señor está aclarando algo que de verdad es importante comprender en la vida espiritual. No depende de la inteligencia, sino de la disposición del corazón entender la palabra del Señor. No depende de la inteligencia, sino de la disposición del corazón entender la palabra de Dios. Noten ustedes que quienes más fácil comprendieron la palabra del Señor, es decir, en quienes más fácilmente dio fruto la semilla del Evangelio en sus corazones, fue en la gente sencilla, en la gente que tenía mayor disposición de corazón.
De hecho, las personas muy instruidas, los teólogos de aquella época, los fariseos, los escribas, los saduceos, personas muy letradas, no terminaban de entender lo que el Señor decía y permanecía como oculto para ellos. Uno lo ve todavía hoy. Hay personas que definitivamente tienen enormes prejuicios hacia la fe, prejuicios hacia la palabra, prejuicios hacia Cristo, y cuando se les trata de anunciar el Evangelio, es que no lo pueden comprender. Y no lo pueden comprender porque tratan de entenderlo exclusivamente desde la razón. Y no digo que no sea razonable creer, pero se necesita abrir el corazón para dejarse tocar por la semilla del Evangelio. Santo Padre Pío de Pietrelcina decía que las cosas humanas necesitan ser conocidas para ser amadas, pero las cosas divinas necesitan ser amadas para ser conocidas. Esto significa que es necesario una disposición de corazón con humildad, con serenidad, con tranquilidad. No digo sin preguntas, pero digo con preguntas humildes y genuinas para que la semilla del Evangelio pueda dar fruto, para que la semilla del Evangelio clarifique las oscuridades que hay en nuestra alma. Es que definitivamente para el que cree son necesarias pocas explicaciones, pero para el que no quiere creer, ni todas las explicaciones son suficientes. Oremos. Amado Señor, hoy de nuevo nos presentamos ante ti tal como somos. Te damos gracias porque no haces acepción de personas. A todos distribuyes semilla de la mejor calidad, la semilla del Evangelio, aunque muchas veces nuestro terreno es un terreno defectuoso. Por eso hoy te suplico que abones el terreno de mi corazón, de tal manera que la semilla del Evangelio pueda dar fruto abundante. Te doy gracias, Señor, porque con esta palabra me muestras el camino que he de seguir. Me muestras que esto no es tanto de la inteligencia de la cabeza como de la inteligencia del corazón, que esto es más de sabiduría que de capacidad intelectual. Te doy gracias porque revelas tu Evangelio a la gente sencilla y lo ocultas a la gente soberbia. No permitas que mi corazón sea engreído. Al contrario, concédeme la humildad que necesito para que tu Evangelio no solo dé fruto en mí, sino en todos los que me rodean. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, el sembrador siembra en todos los terrenos. Segundo, cómo preparar el terreno. Tercero, claro si quieres, oscuro si no quieres. Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir esta oración. Señor, dame un corazón dócil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.